Se cuenta que en el siglo XIV, dos hermanos pelearon por el derecho de gobernar sobre un ducado en lo que ahora es Bélgica. El hermano mayor se llamaba Reinald y se le conocía comúnmente como Crassus, un sobrenombre latín que significaba gordo, ya que él era de contextura muy gruesa, muy obeso. Después de una odiosa batalla, el hermano menor de Reinald, Edward, llevó una revuelta exitosa en contra de él y asumió el título de duque sobre las tierras. Pero en lugar de matar a Reinald, Edward ideó un curioso encarcelamiento. Se construyó un cuarto dentro del castillo alrededor de su hermano y le dejó una sola puerta. La puerta no estaba cerrada y las ventanas tampoco tenían barras. Y Edward prometió a Reinald que podía recuperar sus tierras y su título en cualquier momento que él quisiera. Lo único que tenía que hacer era salir por esa puerta y recuperaría todo. Por su parte, Edward le enviaba diariamente una variedad de comidas deliciosas. Reinaldo permaneció en este cuarto por 10 años y solo fue libre cuando su hermano murió y vinieron a rescatarlo. ¿Por qué no fue libre antes? Me preguntaba cuando escuché esta historia y seguramente usted también se lo pregunta. ¿Sería que había algo en él? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? No lo sabemos, pero meditando en esto me di cuenta de lo que estaba pasando con este hombre también puede estar pasando con muchos cristianos hoy en día. Y meditando en la palabra de Dios, eh, llegué a unas conclusiones muy interesantes que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Y esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 11 al 13, que voy a dar lectura. La palabra del Señor dice así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El apóstol Pablo escribe a los romanos en este capítulo número 6 algunas verdades que habían ocurrido en la vida del creyente. El creyente ha sido crucificado con Cristo, dice el apóstol Pablo, y ha sido puesto en una estrecha unión con Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Y como consecuencia de esto, los creyentes hemos obtenido una nueva vida que debe y puede comenzar a vivirla. La pregunta que surge es, ¿cómo empieza a vivirla el creyente? La respuesta a esta pregunta tiene tres aspectos que quiero compartir. El primero lo encontramos en el versículo número 11 y empieza con un verbo, con una palabra muy interesante que es considerar o considerarse. Cuando viene a nuestra mente esta palabra, también hemos de pensar en ocasiones en las que la hemos utilizado, ¿verdad? De pronto en un momento en el que alguien vino con alguna inquietud a compartirnos alguna situación y nosotros le decimos, bueno, ¿has considerado las opciones? ¿O has considerado eh, tal vez las implicaciones o las consecuencias de esto? Pues bien, tal vez ahí ya tenemos una idea, ¿no? Considerar significa detenernos a pensar y a reflexionar de una forma tal que nos lleve a una decisión. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos considerarnos muertos al pecado. Es que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz no solo nos ha otorgado su justicia, nos ha reconciliado con Dios, ya que Cristo pagó nuestra culpa, sino que también nos ha limpiado del pecado y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Antes éramos esclavos de él, pero ahora ya no, por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, el pecado ya no ejerce un dominio sobre mí y he muerto al pecado. Esto es lo que dice la primera parte de este versículo. La segunda parte dice que ya no me considere muerto al pecado
que no me considere para el pecado, sino que estoy vivo para Dios. Este estar vivo para Dios es parte de este mismo acto. ¿Por qué razón? Porque en la identificación del creyente con la resurrección, hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vida. Una vida que es una consecuencia natural de vivir para Cristo y en Cristo. Por lo que el pecado ya no es un elemento propio de esta nueva vida, ya no forma parte de ella, y más bien la santidad es la forma propia en la que debemos vivir. En el capítulo número 2 del libro de Gálatas, nosotros vamos a encontrar una explicación más extensa que hace el apóstol Pablo, y dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo interesante de esto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El viejo hombre se ha ido y el nuevo hombre vive, como bien lo menciona 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todo ha sido hecho nuevo para el creyente. Ahora, esta porción nos dice que todo esto se hace en Cristo Jesús. No es en el poder humano, no es en la capacidad humana, ni en la inteligencia humana. Es en el poder de Cristo, por Cristo y en Cristo. ¿Nos damos cuenta? Esta vida ocurre porque la resurrección de Cristo nos ha capacitado para vivir en este cuerpo mortal en una expresión de vida. El diseño original de Dios para nosotros ha sido restaurado. Ya no estamos en enemistad, ya nuestras relaciones no están rotas. Y el salmista en el Salmo 95, versículos del 6 al 7 lo menciona. Él estaba completamente seguro de que su vida dependía de Dios, que le pertenecía de manera exclusiva a su Creador y que podía gozarse esperanzadamente en él. Leamos Salmo 95, versículos del 6 al 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué acciones debo tomar contra el pecado? ¿Qué acciones debo tomar en relación a él ahora que sé que estoy muerto al pecado? Los versículos 12 y 13 en su primera parte de Romanos capítulo 6 nos dan respuestas a esta pregunta. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Lo primero habla acerca de que no debe reinar el pecado en nuestros cuerpos. El poder de Dios en la vida del creyente le ofrece la potencialidad necesaria para poder hacer inoperantes las obras de la carne. La vida vivida en el Espíritu no es una opción, sino una obediencia al mandato establecido. Por eso dice, no reine. La negación de presentar nuestros cuerpos como instrumentos del pecado nos debe llevar a permanecer en el terreno de la santidad, lejos de la influencia del pecado. Efesios 2:6 nos dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El creyente puede señorearse sobre el pecado, esto es, mortificarlo en su vida, hacerlo morir. Y esto implica que no obedezcamos a los apetitos o deseos de la carne. Es verdad, tenemos una realidad, que nuestras inclinaciones pecaminosas y ese cuerpo, esa carne entrenada al mal,
está allí presente aún, ¿verdad? Hemos sido redimidos, hemos sido lavados, pero está allí todavía. Lo que nosotros debemos es estar alertas, velar en oración, usar los medios de la gracia que Dios ha provisto, la fe, la gracia, la fortaleza que Él nos da, y no obedecer más a la carne. No debo presentarme al pecado como instrumento para hacer lo malo. Las partes de nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, nuestras manos, nuestra mente, todo debemos negarlo al servicio del pecado para que no se conviertan en armas de maldad. Un ejemplo bíblico de esto podría estar en la vida del rey David. Cuando él, aún siendo un muchacho y se enfrenta a Goliat, él utiliza sus manos y su cuerpo como instrumentos de justicia para Dios, en el nombre de Dios, y vence al enemigo. Sin embargo, años después, él no cumple y no está en el lugar que debe estar. Y utiliza sus ojos, permite que sus ojos sean instrumentos de pecado, mirando a la mujer de un siervo suyo. Y esto lo lleva a cometer pecado con Betsabé. ¿Nos damos cuenta? Esto podría ser un gran ejemplo de lo que es no presentar nuestro cuerpo como instrumentos de maldad. Por lo tanto, estas acciones deben ser diarias, sin desmayar, sin desviarnos. Los hábitos de la libertad no están arraigados en nuestra vida aún, eso es cierto. Y debemos darnos cuenta que debemos construir esos hábitos de libertad en nuestra vida cristiana. Pero ese darnos cuenta definitivamente nos lleva a una crisis espiritual que es buena porque nos permite abrirnos a estas posibilidades señaladas en el texto y hacerlas reales, pasando a recibir una segunda bendición, que nos llevará inevitablemente a preguntarnos día a día, ¿qué debo hacer como hijo de Dios? ¿Qué debo hacer como un creyente en esta nueva relación con Dios? En Romanos, la última parte del versículo 13, que nosotros hemos tenido como texto base, nos habla acerca de esto, ¿verdad? Dice que nosotros debemos ahora presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Esto tiene como primera idea de que todas las conexiones con la vida previa, esto es, con el viejo hombre, deben ser eliminadas. Y segundo, tiene la idea de una obligación. ¿Por qué una obligación? Porque le debemos todo a aquel quien nos ha dado una nueva vida. Vuelve a usar el verbo entregar. ¿Para qué? Para la acción que debe realizar el creyente de sí mismo a Dios, en condición de quien ha vuelto a vivir para hacer lo justo. Presentarnos a Dios como instrumentos para hacer justicia es darnos a Dios de una sola vez, porque así fue en el momento que vinimos a Él, pero también implica en una entrega diaria de nuestros miembros para que puedan ser instrumentos de bendición, que debemos enlistarnos en el servicio de la justicia para ser usados por Dios. Recuerda que al principio hablábamos de esta historia de estos dos jóvenes príncipes. ¿Se acuerda? Bien, el obstáculo de la libertad de este hombre que mencionamos no estaba en una puerta, no estaba en las ventanas, sino en él mismo. Su sobrepeso y el deseo de comer ganó a su deseo de ser libertad, de ser libre y de obtener todo lo que era suyo por derecho. Asimismo, muchos cristianos hoy en día no estamos experimentando ni viviendo esa vida de santidad, producto de la libertad en Cristo. ¿Debido a qué? A nuestra incredulidad, a nuestra autosuficiencia o tal vez a una ignorancia. Pero Cristo quiere que vivamos esa vida. Él quiere que llevemos esa vida de santidad, una vida que nos lleve a darle gloria y honra a aquel que pagó todo en una cruz por nosotros. Vivamos pues entonces, hermanos, para Dios, siendo instrumentos de justicia para su honra y su gloria. Amén.